tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a hablar sobre la importancia de la vinculación interuniversitaria. Las universidades públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo del país, pues no solo educan a las personas profesionales que sirven a la patria durante décadas y décadas desde la fundación de la primera universidad pública, sino también porque generan una serie de proyectos, ya sea de cada universidad o de manera conjunta, que llevan pues definitivamente conocimiento y mejoran la calidad de vida en todo el país. Por eso la vinculación del trabajo interuniversitario es fundamental para mantener esta acción universitaria caminando, por supuesto siempre en beneficio de la gente de Costa Rica. Para hablar de este tema nos acompaña en esta oportunidad Rodrigo Arias Camacho, quien es el presidente del Consejo Nacional de Rectores y el rector de la Universidad Estatal a Distancia. Gracias, don Rodrigo, por estar aquí en Una Mirada. Hemos contado con su participación múltiples veces y es un gusto volverlo a tener aquí en el CEP. Muchas gracias, Maribel, por la oportunidad y también un saludo a todas las personas que dan seguimiento a este programa y para hablar con un tema que es importantísimo para el desarrollo de nuestro país. Este programa se realiza en el marco del 15 aniversario de la sede interuniversitaria de Alajuela, uno de los grandes logros de la educación pública superior en Costa Rica. Sin ninguna duda, la creación de la sede interuniversitaria con sede en Alajuela fue un atrevimiento de las universidades públicas en aquel momento. En el 2007 comenzamos a operar en la ciudad de Alajuela. Un atrevimiento porque era dar un paso adelante hacia la integración de más actividades de las universidades en un concepto interuniversitario para abrir opciones de formación universitaria en una ciudad donde no existía una universidad presencial. Estaba la UNED, que dentro de sus múltiples sedes tenía una en Alajuela, pero no existía otro tipo de carreras que podían ofrecer las demás universidades bajo una modalidad presencial en aquel entonces. La vinculación interuniversitaria es fundamental para realizar proyectos como este y como muchos otros que hacen las universidades públicas en el país. Pero, ¿qué entendemos exactamente por vinculación interuniversitaria, don Rodrigo? Sí, tal vez para comprender mejor los avances de ese tiempo, dentro de ellos la creación de la sede interuniversitaria, debemos de remontarnos un poquito hacia atrás en el tiempo, incluso desde la creación misma de CONARE. CONARE nace en el año 74 mediante un convenio de las universidades existentes en ese momento. La UCR, que tenía un poco más de años, desde el 41, pero la UNA y el Tecnológico, que eran de reciente creación, en esos principios de los años 70. Y eso es lo que da lugar a que las universidades vean la necesidad de conjuntarse para coordinar trabajos, para coordinar proyectos, para coordinar lo que la educación superior podía brindarle al país en la década de los 70. Un poquito más adelante se crea la UNED en el año 77 y 2 años después se integra a CONARE. Entonces quedan esas 4 universidades. Y el convenio de coordinación tenía una serie de funciones universitarias, de quehaceres universitarios que se resolvían en el ámbito de CONARE, donde se reunían los rectores de las universidades. Para el año 2005, ya dando un brinco en el tiempo, elaboramos el Plan de Desarrollo de la Educación Superior para ese quinquenio. Y planteamos algo que es importantísimo para entender la creación de la sede interuniversitaria. Decíamos en aquel entonces que era un momento para ir más allá de la coordinación, que la coordinación había sido lo que había justificado la misma creación del CONARE, pero que la sociedad costarricense y el desarrollo de las universidades sentaban las bases para pasar de la coordinación a la articulación y con un tercer peldaño todavía, que era la integración. Eso pensando en complementar las capacidades, las fortalezas de cada universidad con un propósito. Ahora usted decía en la introducción que trabajamos para beneficiar a la gente. Sí, trabajamos para beneficiar a las personas. Y veíamos que uniendo esfuerzos podíamos ir más adelante en multiplicar servicios, productos, opciones de educación superior a más poblaciones en otros sitios. Y eso creo nos lleva a una serie de decisiones en ese periodo que favorecen el trabajo más integrado de las universidades,
donde la creación de la sede interuniversitaria en Alajuela es una manifestación muy clara de esa voluntad de llevar servicios de las universidades a una población que de manera presencial no las tenía en aquel entonces. Muy importante, don Rodrigo, es que esta vinculación interuniversitaria no se da como en el camino. Hay toda una planificación que responde a diferentes mecanismos que tienen desde el Consejo Nacional de Rectores, pero que uno de esos pues es el Plan Nacional de Educación Superior, donde ustedes van guiando un poco el camino para un determinado quinquenio sobre qué van a hacer en conjunto las universidades públicas. Sí, y precisamente en esos años, cuando se da ese plan de desarrollo, que se aprueba para el año 2005, para el quinquenio, habíamos creado un poquito antes el fondo del sistema en CONARE. Y tal vez para poderle explicar a todas las personas, el fondo del sistema era una separación de recursos que hacíamos del FES. El FES es el Fondo Especial de la Educación Superior, que tiene base en el artículo 85 de nuestra Constitución Política, que se distribuía históricamente por porcentajes para cada universidad, pero en el 2004 tomamos el acuerdo que a partir del nuevo convenio de financiamiento se iba a separar un porcentaje de los recursos del FES. En principio era para poder dar recursos adicionales a la UNED, pero habíamos establecido un mecanismo de crecimiento en una época en la que además íbamos a ir aumentando los recursos para las universidades. Entonces sentamos las bases de una proyección de otras acciones conjuntas que podían financiarse con esos recursos. Hoy en día, si quisiéramos ver para qué ha servido el fondo del sistema, sirve por ejemplo para mantener el Estado de la Nación, el Estado de la Educación, el Centro Nacional de Alta Tecnología, el Observatorio de las Profesiones, toda esa labor articulada de las universidades, el CENIDIOT, todo eso se sustenta con los recursos del fondo del sistema y muchos otros proyectos conjuntos. Dentro de ellos, en aquel entonces, la posibilidad de tener una sede en la que todas las universidades uníamos esfuerzos para llevarle esa oferta a una población que no la tenía. Pero todo eso está entonces dentro de una proyección que se llevó adelante en el Plan de Desarrollo de la Educación Superior, el PLANES de ese quinquenio. Importante destacar, como usted lo mencionó brevemente anteriormente, que este trabajo conjunto, este trabajo interuniversitario, permite que cada universidad sea autónoma en el manejo de sus recursos, en su gestión y demás, pero al mismo tiempo que se puedan dedicar recursos adicionales para llevar a cabo proyectos conjuntos de manera que puedan tener una mayor proyección en todo el país. Sí, porque tenemos que partir de que el CONARE, que es donde nos integramos las 5 universidades hoy en día, 4 en aquel entonces cuando hicimos la sede interuniversitaria, pues se basa en la existencia individual con sus propias funciones, modalidad educativa, objetivos, todo el soporte legal de cada universidad en sí misma, pero donde las universidades unidas desde el año 74 con el convenio de coordinación y con los múltiples acuerdos posteriores han visto que su posición hacia la ciudadanía, que su creación de valor público para la sociedad costarricense se ve potenciado cuando unimos esfuerzos. Y particularmente con motivo de la sede interuniversitaria, en aquel momento teníamos que partir de que la población alajuelense pedía al gobierno, pedía al país tener una universidad. Hoy en día está la UTN, en aquel entonces todavía no estaba. Hubo un proyecto que fusionó colegios universitarios y otras organizaciones de educación terciaria y dan lugar a la existencia de la UTN. Pero en ese contexto las universidades públicas existentes, las 4 adicionales, la UCR, la UNA, el Tecnológico y la UNED, vimos que podía darse una respuesta a esa demanda, a esas expectativas para la población alajuelense. Y es donde entonces se da el paso de crear la sede interuniversitaria de Alajuela, aprovechando incluso para el primer momento infraestructura existente. Y como la que tenía infraestructura en Alajuela era la UNED, es en la sede de la UNED donde nace la sede interuniversitaria en el año 2007. Y ahí comienzan a trabajar conjuntamente todas las universidades. Incluso me acuerdo que el jefe de la sede de la UNED, don Colman Zambrana, que acaba de pensionarse, asumió como recargo la coordinación de la sede interuniversitaria en ese momento. Y era aprovechar entonces la infraestructura de una universidad para que todas pudieran ampliar la oferta a la ciudadanía.
Incluso cuando definimos esos lineamientos para la sede interuniversitaria, lo hicimos en plural, porque decíamos que era para sedes interuniversitarias que pudieran llevar una oferta ampliada a cualquier región del país, pero que el experimento grande, en vivo, que íbamos a tener era el de Alajuela, y es el que se llevó adelante. Y es el modelo que podría servir de base para futuras sedes interuniversitarias en todo el país. Efectivamente, y más hoy en día creo que eso tiene más relevancia, porque en las condiciones de la Costa Rica, ahora, el año 2022, en la segunda década o tercera década más bien del siglo XXI, hay más necesidades de acceso a estudios universitarios, y no podemos pensar que con las limitadas finanzas del Estado se van a poder crear más instituciones, pero sí pueden desarrollarse modalidades en las que aprovechamos las capacidades que las universidades tienen. Y a mí me encanta en el CONARE que poco a poco se han venido fortaleciendo esas disposiciones a trabajar conjunto para mejorar los servicios a la ciudadanía. Incluso hay una frase que a mí me gusta mucho, que usamos ahora en CONARE, que más o menos dice lo siguiente: que donde esté presente una universidad pública, están potencialmente presentes todas las universidades públicas. Y eso es una frase de mucha fuerza hacia el trabajo conjunto, hacia multiplicar lo que tenemos en Alajuela, que tal vez no tiene que ser tan grande por el tamaño de las poblaciones, pero que sí puede ser muy efectivo en llevar más servicios, más programas, más oferta educativa a otras poblaciones en todo el país. Con usted coincide Catalina Pereira Hernández, quien es la jefa de la División Académica de la Oficina de Planificación de la Educación Superior del CONARE, quien nos explicó a una mirada que la vinculación académica permite dar un mejor aprovechamiento de los recursos existentes. Por ejemplo, poder contratar más personas docentes o dar otros cursos, abrir nuevos proyectos, en fin, desarrollar actividades conjuntas de investigación, extensión y docencia a lo largo y ancho del país. La vinculación interuniversitaria que propicia este modelo de sede da sentido al aprovechamiento y optimización de recursos docentes, por ejemplo, a través del planteamiento de impartición de carreras conjuntas, a través del planteamiento e implementación de proyectos académicos en las áreas de investigación, extensión y acción social, también que se pueden plantear de manera independiente por cada una de las universidades o se pueden plantear de manera conjunta con visión de sistema interuniversitaria, y también se pueden ejecutar de manera integrada. Aunado a lo anterior, también el modelo de la sede propicia el aprovechamiento de perfiles y preparación de las personas académicas. ¿Qué significa esto? Las diferentes carreras que imparte la sede, que tienen en total una oferta de 14 carreras desde las diferentes universidades, requieren personal académico altamente calificado. Las distintas universidades envían a especializarse a muchas personas, digamos, de su personal académico, y de repente dentro de esta oferta no se cuenta necesariamente, o una universidad no cuenta necesariamente con, de manera inmediata, con una persona tan calificada como otra. En la sede se permite, ¿verdad?, el modelo de vinculación académica, que esta persona que trabaja para X universidad pueda también laborar para la otra en otra oferta académica, aprovechando así estos recursos docentes, ¿verdad? Una gran organización hace posible esta vinculación académica y de proyectos y demás entre las diferentes universidades públicas. Sí. Desde su perspectiva, con base en la experiencia de tantos años de servir al país a través de una universidad pública, don Rodrigo, ¿cuáles considera usted que son los factores clave para que esta vinculación interuniversitaria sea exitosa, como lo ha sido en el ejemplo que nos da el 15 aniversario de la sede interuniversitaria de Alajuela? Primero, la voluntad de las autoridades de poder trabajar conjuntamente. Eso es esencial para que cualquier proyecto de trabajo interuniversitario pueda llevarse adelante y dar los resultados que lo justifican. Y precisamente ahí es otra variable muy importante, tener claridad de qué es lo que se quiere. O sea, ¿para qué es que vamos a unir los esfuerzos? ¿Hacia dónde vamos a dirigir para mejorar esa oferta que se da a la ciudadanía en un lugar determinado, en este caso en Alajuela? Lo otro, tener lineamientos definidos de cómo es que se va a operar, para evitar confusiones, que sería muy fácil que se presenten donde hay cuerpos normativos diferentes de 4 o 5 instituciones y que sin embargo se unen en un lugar determinado para trabajar conjuntamente, y para que eso se pueda hacer con armonía
deben de haber lineamientos muy claros en todos los diferentes aspectos del funcionamiento de en este caso de esa sede interuniversitaria o de ese proyecto conjunto interuniversitario. Y todos esos elementos se fueron trabajando en aquellos años en diferentes momentos del tiempo. Al principio con algunas líneas de lo que llamábamos para un consorcio interuniversitario en Alajuela, que luego evoluciona al concepto de sede interuniversitaria, y una serie de lineamientos que en su momento las vicerrectorías de docencia emitieron para que todo esto estuviera claramente plasmado en las diferentes bases sobre las que la sede debía llevar adelante, que facilitaran aprovechar los recursos de las universidades, los recursos de vida estudiantil, los recursos de biblioteca, los recursos de laboratorios, las aulas mismas y el profesorado, que es indispensable para que pueda integrarse en una labor dirigida a estudiantes que fueron creciendo paulatinamente a lo largo del tiempo en la sede de Alajuela. Ahora que pedía unos datos, en el año 2021 teníamos matriculados alrededor de 2.500 estudiantes en la sede de Alajuela, en esas carreras específicas que Catalina mencionaba ahora y que a lo largo también de los años han producido, tenía el dato, 2.225 graduados específicos de las carreras concretamente que se han venido dando en la sede de Alajuela, una oportunidad que antes no tenían los y las jóvenes de esa provincia, que tenían que trasladarse hacia otra provincia en el área central o fuera del Valle Central para poder accesar estudios universitarios presenciales. Y ahí diferencio ello porque la UNED, por su modalidad de distancia, pues obviamente tiene presencia en diferentes sitios en todo el territorio nacional y la oferta es abierta para todas las personas. Pero aquí estamos hablando de cómo incluso se unió la capacidad del modelo de educación a distancia con las necesidades de las universidades presenciales para integrar esfuerzos que permitieran ampliar la oferta a estudiantes que entraran a esas carreras en Alajuela. Dentro de esos acuerdos iniciales, me recuerdo muy bien que uno fundamental fue que las humanidades de los estudiantes y las estudiantes que entraban a cualquiera de las universidades en las carreras propias de la sede de Alajuela, las humanidades las llevaban en la UNED. Y entonces creo que eso facilitaba también que entonces las universidades se concentraran en la carrera específicamente que llegaban a ofrecer ahí, mientras se aprovechaba la capacidad de las generales que brindaba la Universidad Estatal a Distancia, que también poco a poco íbamos fortaleciendo algunas carreras para la sede de Alajuela también, de manera especial para responder a esa demanda que tenía la población en la provincia de Alajuela. Y que sigue existiendo y que involucra además una serie de retos, ¿verdad?, que tienen que estarse planteando constantemente, oportunidades de mejora para poder ir aprovechando toda esta experiencia de la vinculación interuniversitaria y proyectarlo hacia el futuro. Efectivamente, y creo que Costa Rica lo necesita, y esa voluntad que mencioné hace un rato como un factor clave de éxito, vía que está presente en el ambiente interno de CONARE, de las universidades, en el trabajo de Alajuela. Y ahorita que estamos con estas celebraciones de los 15 años de la sede de Alajuela, creo que es un momento muy adecuado para revisar el funcionamiento de la sede y buscar esas oportunidades de mejora que potencien lo que la sede puede darle a la población de Alajuela en los próximos años. Dentro de ello, también es importante contar con una sede permanente para la sede interuniversitaria de Alajuela. Eso lo habíamos buscado desde el inicio. Como le mencioné, la sede nace en las instalaciones de la UNED, pero crece rápidamente y ya para el tercer año hubo que buscar dónde trasladar una parte de la operación de la sede, que es cuando se alquila el centro comercial del este, en la entrada de la Alajuela por el lado de Desamparados, y ahí se desarrolla, y después incluso con el paso de los años tienen que alquilar en otro lugar. Dichosamente se habían venido acumulando unos recursos para poder contar con una sede propia en la sede interuniversitaria de Alajuela y alcanzamos un acuerdo el año pasado con la UTN para que sea en los terrenos de la UTN donde con los recursos acumulados por CONARE para la sede interuniversitaria se construya un edificio que albergue las diferentes acciones de las universidades dentro de la UTN y compartir también con la UTN y aprovechar otras infraestructuras y otras herramientas, otros equipamientos que la UTN tiene y que se vea claramente en la población de Alajuela y del país el efecto del trabajo coordinado entre las 5 universidades públicas para mejorar nuestra oferta a la población alajuelense en este caso. La sede interuniversitaria de Alajuela es uno de los
tantos y grandes ejemplos que hay del éxito de la vinculación interuniversitaria en el país. Otro de ellos es la forma en que las universidades públicas se enfrentaron los estragos de la pandemia causada por la COVID-19, que definitivamente pusieron en jaque al mundo, al país y por supuesto a nuestras universidades públicas, y pudimos sacar la tarea precisamente por ese trabajo conjunto. Efectivamente, en medio de lo que se presentó con la pandemia, marzo del 2020, que aparece el primer caso en nuestro país, y todos tuvimos que hacer modificaciones internas, todos tuvimos que buscar cómo respondíamos a las diferentes poblaciones estudiantiles y a las poblaciones nacionales y a la realidad nacional, donde los aportes de las universidades fueron valiosísimos y en prácticamente todos los campos de diferentes herramientas o armas que se requerían para enfrentar las repercusiones de la pandemia sobre la población en general. Y en el caso particular de nuestras poblaciones estudiantiles, creo que hubo mucha resiliencia mostrada por las universidades para poder continuar adelante en medio de la adversidad. Ha aumentado incluso la matrícula en las universidades públicas en estos años de pandemia. Hemos unido esfuerzos, hemos aumentado las ayudas y becas a la población estudiantil, hemos dado apoyo para la conectividad, que se convirtió en una variable elemental, crucial, para que las personas pudieran seguir adelante estudiando, y hemos compartido experiencias, unido esfuerzos, multiplicado nuestras posibilidades de trabajo conjunto para seguir cumpliendo nuestra misión como instituciones de educación superior, de darle oportunidades de crecimiento personal y profesional a poblaciones en todo el territorio nacional con acceso a la educación superior en estos tiempos tan convulsos que hemos vivido. ¿Qué expectativas de crecimiento tienen ustedes desde el Consejo Nacional de Rectores para seguir impulsando la vinculación interuniversitaria? Son muchas, y viera que es un tema clave ahora en el nuevo Plan de Desarrollo de la Educación Superior que aprobamos en el año 2020. Se aprobó en medio de la pandemia, se venía trabajando desde antes, y por eso uno de los acuerdos cuando lo aprobamos es que cuando la pandemia vaya quedando atrás necesitamos hacer una revisión de metas para replantearlo a la luz de la realidad nacional, que no sabíamos cómo iba a estar el país cuando terminara la pandemia. Esa revisión se está haciendo ahora en el 2022, y dentro de lo que se está haciendo hay acciones muy concretas de trabajo articulado que queremos impulsar en los próximos años. Hay uno de particular importancia que es bueno explicárselo a todas las personas que escuchan este programa. Como sabemos, pues la crisis económica, la crisis fiscal fue muy fuerte en estos años atrás. En el 2020, dentro de todas las afectaciones derivadas de la pandemia, estuvo el gran problema de la situación económica del país. Incluso las universidades hicimos aportes de nuestros recursos para ese Fondo Especial de Solidaridad que se manejó por medio de la Comisión Nacional de Emergencias para ayudar al país en la atención de esas necesidades inmediatas de aquel entonces. Pero también acordamos en un acuerdo de la Comisión de Enlace posponer la recepción en ese año de 35.000 millones de colones para recibirlos en el futuro, cuando mejorara la condición del país. En el 2021, de igual forma, acordamos posponer la recepción de 26.000 millones y resto. En total suman alrededor de 60.000 millones, o sea, en números redondos como 100 millones de dólares. Pero no se puede renunciar a esos recursos porque están basados en lo que dice el artículo 85 de la Constitución Política. Entonces, estamos elaborando una propuesta para presentarla a las nuevas autoridades de gobierno en cómo recuperar esos recursos, pero con un propósito de interés nacional total y absolutamente. Y la recuperación gira en torno a dos ejes principales para dedicar esos recursos pospuestos, que en algún momento tendremos que recibir, alrededor de dos ejes de trabajo interuniversitario orientados. Uno, a recuperar el rezago educativo, y dos, a la reactivación económica, con un énfasis en los territorios. Esos son los grandes tres ejes de este proyecto que estamos terminando de elaborar para presentarlo a las autoridades ahora, y que es un reflejo clarísimo de compromiso de las universidades con el país, con las comunidades, con la ciudadanía, usando esos recursos nuestros pospuestos en función de necesidades indispensables para el desarrollo de Costa Rica en estos próximos años. Apostarle a la educación superior pública es el camino, entonces, porque tenemos muchos pendientes, mucho que hacer para sacar el país de la situación en que está. Con COVID o sin COVID, ya el país venía experimentando situaciones preocupantes. Algunos problemas ya pueden ser considerados hasta de corte estructural, como el tema del desempleo. Y en definitiva, el aporte de la universidad pública es hoy más importante que nunca. En estos tiempos,
tenemos que apostar por fortalecimiento de la educación en general, sí. Pero de manera muy particular de la educación superior, que es la que permite como país, como sociedad, subir peldaños y aspirar a mejores condiciones de capacidad de las personas para responder a las demandas del mundo, de ese mundo cambiante, de ese mundo desafiante, de ese mundo que reta, pero que también da oportunidades. Y las oportunidades se aprovechan si la gente está preparada. Y para estar preparada necesitamos fortalecer la educación superior del futuro. Y para eso tenemos que seguir pues asegurando que las universidades públicas cuenten con los recursos para seguir ejecutando su labor, no solo de manera autónoma cada una, sino también para mantener esta vinculación interuniversitaria que es fundamental para poder llegar a todo el país. Efectivamente, cada universidad tiene su propia misión en el uso de sus recursos, pero también tenemos un compromiso de aumentarlo, de multiplicarle en el momento en que trabajamos conjuntamente, algo que está claramente establecido en este plan de desarrollo de la educación superior y que se va viendo materializado en diferentes acciones de distinta naturaleza alrededor de todos los quehaceres sustantivos de la universidad, con diferentes resultados en beneficio de la población, en beneficio de nuestro país. ¿Y qué expectativa tienen ustedes en el marco del nuevo gobierno en este sentido? Nosotros tenemos buenas expectativas. Creo que todas las autoridades deben de ser conscientes de la importancia de la educación, de fortalecer la educación y también del papel crucial que para la educación y que para el país tiene la educación superior. Somos entonces positivos en cuanto a que las nuevas autoridades comprenderán claramente ese rol clave que tienen las universidades y ese compromiso que tenemos de cumplir lo que nos compete en esas condiciones particulares del entorno de este nuevo gobierno. Esperamos que así sea. Muchas gracias, don Rodrigo Arias Camacho, por su participación como presidente CONARE y rector de la UNED en este programa. Y vamos a ir a una pausa, pero ya regresamos con una mirada con este tema. Quédese con nosotros. Con una mirada al programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Hoy con el tema de la importancia de la vinculación interuniversitaria, de ese trabajo conjunto que realizan las universidades públicas de Costa Rica para que mediante el compartir de diferentes recursos pues puedan duplicarse, triplicarse sus acciones en todo el territorio nacional. Cada universidad hace lo suyo, pero de manera conjunta en el marco del Consejo Nacional de Rectores pues se hacen otras muchas iniciativas a lo largo y ancho del país. Una de ellas es precisamente la sede interuniversitaria de Alajuela, que cumple 15 años de existencia y cuyo coordinador académico, Roberto Rojas Benavides, nos acompaña. Bienvenido una vez más a Una Mirada, Roberto. Muchas gracias, muy amable por invitarme, doña Maribel. En definitiva, un aniversario muy importante porque el proyecto de sede interuniversitaria de Alajuela es un ejemplo de lo mucho que se puede hacer cuando las universidades públicas unen sus esfuerzos. Sí, en realidad cuando don Francisco González asumió la rectoría y me planteó que me viniera del campus Omar Dengo a la sede interuniversitaria, yo conocía un poco del trabajo que habían hecho las personas que me antecedieron y todo el esfuerzo que se realiza desde la sede interuniversitaria, pero cuando llego ya al terreno me doy cuenta de que me quedaba corto con la importancia y además de eso el impacto y la trascendencia que puede tener un proyecto de esta naturaleza, no solo para la provincia de Alajuela, sino para todo el país, porque paradójicamente tenemos estudiantes de las 7 provincias del país que ven una oportunidad las carreras que nosotros impartimos en la sede interuniversitaria de Alajuela. Cuéntenos un poco cómo surge este proyecto. Sí, bueno, como lo decía muy bien don Rodrigo, ahora es una iniciativa de CONARE. A partir del 2007 se plantea esta quijotada de poder poner de acuerdo en ese momento a 4 universidades públicas a trabajar en un proyecto en conjunto
y luego de que se organiza y se le da la potestad de universidad a la Universidad Técnica Nacional, también se ha incorporado muy bien, muy positivamente al proyecto como tal. Eso fortalece, ¿verdad? Porque el potencial que tienen las 5 universidades públicas da para realizar un trabajo muy importante, no solo desde el campo de la docencia, porque eso, digamos, es una prioridad para nosotros, ¿verdad? Pero es el trabajo que se hace desde nuestros laboratorios de investigación e inclusive de no olvidar, ¿verdad?, la labor de acción social o extensión universitaria, ¿verdad?, que también es muy importante porque nos debemos a esas organizaciones y a esas personas, ¿verdad?, que confían en las universidades públicas. Yo siempre tengo una frase que dice que las universidades públicas convocan, y eso creo que es un gran compromiso para nosotros de seguir trabajando en un proyecto de esta naturaleza. Sí, un proyecto que es vivo reflejo de la importancia de la vinculación interuniversitaria, precisamente por eso que usted dice, porque esa vinculación interuniversitaria permite ir más allá desde todo punto de vista, porque las universidades públicas no solo gradúan profesionales, eso es como su labor fundamental, claro, pero se trabaja además en mejorar la calidad de vida de la población a través de diferentes proyectos. Claro que sí. Sí, por ejemplo, Alajuela es una provincia y el cantón central de Alajuela que tiene mucho potencial y ha tenido un crecimiento muy grande en cuanto al desarrollo y a la creación de empleo, ¿no?, que también no hay que perder de vista en términos de la función que nosotros tenemos en la universidad, ¿verdad?, de que los estudiantes, además de recibir una formación integral, tengan una aspiración real, ¿verdad?, de conseguir un empleo y mejorar sus expectativas y calidad de una vida, ¿verdad? Solo Alajuela Centro tiene 8.218 empresas, ¿verdad? Y luego de eso todos los demás cantones, el que le sigue San Carlos con 4.771 y el más reciente cantón, que es Río Cuarto, tiene 71 empresas. Entonces ahí se pone... Un número considerable. Sí, claro que sí. Ahí se pone de manifiesto el potencial que tiene la existencia misma de una sede interuniversitaria en donde los estudiantes pueden optar por las diferentes carreras, ¿verdad?, que en alguna medida se han distribuido las universidades públicas, ¿verdad?, porque eso también es muy importante, el que se puedan desarrollar diferentes carreras que la gente pueda optar, pero además dar una respuesta no solo a las empresas, sino también a los gobiernos locales, a las organizaciones sociales y a la gente que no está organizada en ningún lado, pero que también merece una respuesta en términos de asesoría y de trabajo desde las universidades públicas. Ahí es donde toma una especial interés el tema de la extensión y la investigación universitaria, ¿no?, y cómo aprovechar ese potencial para desarrollarlo alrededor de los recursos que tienen las 5 universidades públicas que en este momento están en concurso en la sede interuniversitaria. Sí, eso es bien importante porque lo mencionaba don Rodrigo anteriormente y usted también lo mencionó y quisiera retomarlo un poco. Es tanta la demanda, ¿verdad?, de solicitud de educación superior a lo largo y ancho del país, que solo a través de un modelo como el de la sede interuniversitaria fue donde se encontró como esa clave para poder empezar a brindar este beneficio en diferentes regiones de una manera conjunta. Claro que sí, porque actualmente tenemos aproximadamente 2.100 estudiantes entre las 5 universidades públicas. Es un número considerable. En la sede. En la sede, es correcto, sí. Es un número considerable. Y en el caso de la Universidad Nacional llegamos a los 900 estudiantes, ¿verdad?, que significa más o menos por ahí de un 10% de los estudiantes, ¿verdad?, que tenemos en total en la Universidad Nacional.
y tenemos cuatro carreras que yo las considero que son como base para poder plantear cualquier iniciativa que incluya la generación de nuevas carreras, ¿verdad? Porque la carrera de administración, por ejemplo, ¿verdad? Es una carrera base que puede servir para poder desarrollar otras iniciativas, la carrera de inglés y la carrera de sistemas de información, ¿verdad? Y además una que tiene lo que yo llamo vida propia, ¿verdad? Que es la de química industrial, ¿verdad? Porque desde ahí se pueden desarrollar muchos servicios a la comunidad en términos de todo lo que se puede generar alrededor de los laboratorios, que dichosamente creo que tenemos laboratorios muy bien equipados y que sirven para que los estudiantes puedan hacer sus prácticas, pero a la vez también para generar actividades que beneficien a diferentes instancias de la comunidad alajuelense como un todo. ¿Cómo se organiza una sede interuniversitaria? Porque funcionan las 5 universidades en conjunto, pero al mismo tiempo tienen una administración centralizada, por llamarlo de alguna forma. Usted sabe mejor que yo cómo es ese funcionamiento. Sí, bueno, como por ser un proyecto de CONARE, nos organizamos alrededor de CONARE, ¿verdad? Entonces, cada universidad tiene nombrado un coordinador académico, ¿verdad? Que es una especie de director de cada universidad. Nos rotamos la coordinación de ese comité de coordinadores académicos, igual que el rol que genera CONARE, ¿verdad? Entonces, el año pasado tocó a la Universidad Nacional, este año a la Universidad Estatal a Distancia. Y a partir de ahí también recibimos el apoyo de CONARE como tal para poder generar una administración centralizada, ¿verdad? Pero que a la vez va más allá del mero trámite administrativo, ¿verdad? Porque todo lo que son servicios que tienen que ver con biblioteca, con vida estudiantil, con laboratorios de informática, laboratorios de química, de física, inclusive algunas acciones ambientales, como una que recientemente nos dio la bandera azul ecológica en la sede interuniversitaria, ¿verdad? Todo eso se hace en conjunto alrededor de el apoyo que recibimos de todas las universidades, pero centralizados. Entonces, tenía mucha razón don Rodrigo, en el sentido de que eso significa un gran ahorro, ¿verdad? Un gran ahorro de recursos, ¿verdad? Porque no se duplican, digamos, las actividades. Y creo que al entrar la UTN dentro de este rol de coordinación ha sido un papel fundamental e importante, porque ellos vinieron con una actitud muy positiva, muy constructiva, y hemos logrado avanzar mucho, ¿no? Avanzar mucho, y esperamos que muy pronto podamos tener instalaciones propias, ¿verdad? Porque este proyecto crece y crece, y nosotros quisiéramos que ese crecimiento se vea reflejado, ¿verdad?, en todo el apoyo que se le dan, no solo a los estudiantes, sino también a toda la comunidad. Sí, porque en la sede interuniversitaria pues se vive la vida universitaria igual que en cualquier otro campus. Correcto. A lo largo y ancho del país. Se combinan esfuerzos, se comparte, las y los jóvenes pues tienen todas las oportunidades para salir adelante en sus carreras universitarias. Correcto. Y sobre este tema conversamos con Noelia Soto González, quien es la directora administrativa de la sede interuniversitaria de Alajuela, quien resaltó la importancia precisamente de esa vida universitaria, de esa integración de las personas estudiantes en la vida de la universidad, y que hace que se fortalezca la cultura, las manifestaciones artísticas y sobre todo el intercambio de diferentes conocimientos. Porque lo rico de toda esta convivencia es que en esta universidad, en la sede interuniversitaria de Alajuela, conviven estudiantes de todas las universidades públicas del país. Se rescata la importancia justamente de la vinculación en el ámbito de la integración de la población estudiantil a la vida universitaria, la cual va más allá de generar identidad de cada una de sus instituciones, lo que fortalece una cultura interuniversitaria
que permite justamente compartir rangos identitarios de todas las universidades que conforman la sede interuniversitaria de Alajuela, sin diferencia, sin discriminación y sin sentido de competencia. Ahora bien, esto se logra mediante el aprovechamiento compartido de espacio físico, servicios transversales e iniciativas de actividades conjuntas. Ejemplo de esto son la soda, los comedores, servicios de salud, actividades estudiantiles, actividades recreativas, actividades que se enfocan en la construcción de estilos de vida saludables en el ámbito universitario, biblioteca, laboratorios para la docencia, entre otros. A pesar de que cada universidad tiene sus propios procesos, desde la administración del CONARE en la CIUA, se realizan esfuerzos que promueven la vinculación y la articulación con visión de sistema, con el fin precisamente de garantizar la colaboración y sinergias posibles entre todas las instancias que estamos inmersas dentro de la sede. Toda esa acción interuniversitaria, todo ese trabajo conjunto, pues da sus frutos y la sede interuniversitaria de Alajuela cumple 15 años de existencia. Desde su perspectiva, Roberto, como coordinador académico de la sede interuniversitaria de Alajuela, ¿cuál considera usted que pueden ser los principales logros de estos 15 años? Creo que tiene que ver mucho con la capacidad de poder articular un trabajo en conjunto. En algunas ocasiones yo he escuchado en otros ámbitos universitarios que eso resulta un tanto difícil. Yo podría dar fe que en la sede interuniversitaria eso no es difícil. Es el trabajo de día con día y nosotros lo vemos en el Comité de Coordinadores Académicos, ¿verdad? Como algo ya que se da por sentado. O sea, el hecho de que la sede interuniversitaria funcione es porque hay buena voluntad de todas las universidades, tanto de los señores rectores como de las demás representaciones que existen en las universidades para que funcione como tal, ¿verdad? Y eso quisiera rescatarlo, ¿verdad? Porque nos da pie para pensar en muchas cosas en el futuro, ¿verdad? Que nos permita el desarrollo de esos retos que tenemos como universidades públicas, ¿verdad? Y que la sede interuniversitaria de Alajuela sirva como ese laboratorio, no solo pedagógico, sino de investigación y de extensión y acción universitaria, acción social, perdón, para que se puedan ir articulando ese trabajo que consolide aún más el prestigio de las universidades públicas en el país. Si nosotros demostramos que somos capaces de maximizar los recursos existentes y que además de eso desarrollamos y concretamos un producto determinado en diferentes labores o retos que nos planteamos, pues eso va a permitir tener esa autoridad moral para poder justificar la existencia misma de las universidades públicas. Entonces yo lo veo así, como algo de mucha importancia para que sea emulado en otras instancias universitarias de las diferentes universidades públicas, ¿no? Sí, porque ustedes han logrado integrar en la sede interuniversitaria de Alajuela todos los diferentes ámbitos de acción de una universidad pública, han integrado el trabajo de todos los estamentos, ¿verdad? La parte académica, la parte de proyectos, la parte estudiantil. En la sede interuniversitaria de Alajuela ocurre todo lo que uno podría creer que pasa en un campus de una universidad pública en el país, claro, con el plus o la extra, ¿verdad?, de que hay gente de todas las universidades públicas representadas. Y algo muy bonito que me he encontrado yo, que es la mística, las ganas de trabajar. Sinceramente hay pocos recursos, ¿verdad? Pero eso no sirve de excusa
más bien sirve como un incentivo para poder lograr hacer las cosas a pesar de que no tenemos los recursos que eventualmente aspiramos a tener, ¿verdad? Entonces eso inspira a la gente. Yo le decía cuando llegaba a la sede interuniversitaria de Alajuela que a mí me recordaba los inicios mismos de la Universidad Nacional, esa mística, ¿verdad? Sí. Porque ahí todos nos vemos como iguales, como parte de un equipo, ¿verdad? Parte de un trabajo, y no importa si mis funciones llegan hasta aquí o hasta allá, ¿verdad? Sino que lo importante es que salga el trabajo y se realice de la mejor forma, porque tenemos un compromiso muy grande con esos estudiantes, ¿verdad? Que confían en la sede interuniversitaria y por lo tanto no estamos acostumbrados a quejarnos, sino más bien a sacar la tarea independientemente de las adversidades. Más bien eso nos motiva a que cada día podamos seguir trabajando de la mejor manera, y además nos enorgullece de que seamos parte de un proyecto en donde están las 5 universidades públicas, que eso también es importantísimo. Cumplir 15 años es una gran celebración, pero también una gran oportunidad para reflexionar sobre aquello en lo que queremos crecer, lo que queremos mejorar, lo que queremos trabajar. ¿Qué perspectivas tiene la sede interuniversitaria de Alajuela para el futuro? Muchas gracias por la pregunta, como dicen. Porque eso para nosotros es muy importante. Por supuesto que nosotros tenemos grandes expectativas de lograr ese desarrollo para la provincia de Alajuela y dar esa respuesta a todos esos sectores, ¿verdad?, que necesitan que las universidades públicas digan presente, ¿verdad? En Alajuela está el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, está todo el complejo de zonas francas que va desde el Coyola hasta Atenas. Ahora se habla de una zona franca en Grecia que va a ser de las más grandes, ¿verdad? Existen las cooperativas de producción en las diferentes comunidades, ¿verdad? Que eso es muy importante y muy interesante, porque un día de estos se está oyendo la comparación que se da entre el grado de desarrollo que hay en las comunidades y en los cantones de la provincia de Alajuela versus lo que ocurre en Turrialba. Y decían que una de las cosas que es como una de las razones de por qué esa diferencia es que una se organiza alrededor de cooperativas de producción, toda la zona de Alajuela, y en Turrialba generalmente son 1 o 2 empresas, ¿verdad?, grandes las que están a cargo de toda la producción. Entonces eso no democratiza toda la parte económica, ¿verdad? Sí. Pero a la vez nosotros recientemente hicimos un trabajo de reflexión alrededor de lo que podría venir, ¿verdad? Y en ese trabajo de reflexión subieron cosas como las aspiraciones que tenemos de esas carreras del futuro, ¿verdad?, que podríamos visualizar en el 2030 o el 2040 en la región occidente. Y se habla de ingenierías en industria biomédica y biotecnología. Claro, se habla de que la química debe incursionar en el campo de la agroindustria. Así es. De ciencias de datos, ingeniería de sistemas y software, economía y bioeconomía, administración aeroportuaria y aduanera, el tema del turismo, el tema del comercio internacional y logística, que eso es muy importante, ¿verdad? El generar una carrera que tenga que ver con eso para dar respuesta a todas estas zonas francas que se están haciendo. La especialidad en cambio climático y ambiente, también el tema de la tecnología y salud, y en administración la gestión de datos y automatización de procesos e inteligencia artificial. O sea, esos son los temas que nosotros estamos manejando, esas son las cosas que nosotros aspiramos como sede interuniversitaria de Alajuela, y queremos esa oportunidad de poder generar esos procesos que vengan a dar una respuesta, ¿verdad? Porque esto debe ir de la mano también con el concurso de los empleadores. Claro.
y de las aspiraciones que tengan las comunidades y sobre todo los sectores más desfavorecidos de la sociedad costarricense, porque estamos claros que las universidades públicas deben de no perder de vista ese compromiso, y mucho menos si hablamos de la Universidad Nacional, ¿verdad? Que desde el inicio fue creada para eso, para atender esas necesidades, y eso nosotros lo tenemos muy claro en la sede interuniversitaria de Alajuela, y creo que vamos a apuntar hacia ese desarrollo. El 15 aniversario puede marcar un antes y un después, ¿verdad? Sí. de todo este desarrollo interuniversitario, ¿verdad? Que también en alguna medida, no le digo que el reto no va a ser difícil, ¿verdad? Porque el trabajo interuniversitario plantea una serie de interrogantes. Mucha organización. Claro que sí. Ajá. Pero a la vez, desde el punto de vista teórico, yo creo que deberíamos de vincularlo también a poder aplicar lo que se está hablando ahora en la universidad del trabajo interdisciplinario hacia el trabajo interuniversitario, ¿verdad? Y cómo podemos vincular esos conceptos teóricos que en alguna medida ya hemos ido aterrizando, ¿verdad? Para generar algunos algoritmos que permitan la generación de cursos de investigación interdisciplinaria y proyectos de investigación interdisciplinaria que vengan a resolver esas grandes problemáticas y esas grandes expectativas que tiene la gente a lo que nos debemos, ¿verdad? Que es la gente, en este caso, de Alajuela y del país. Los 15 años de la sede, me imagino que interuniversitaria de Alajuela, me imagino que los van a celebrar en grande. ¿Tienen algún tipo de programa de actividades que me imagino estarán abiertas a toda la población? Claro que sí. Iniciamos el viernes con una celebración, un acto conmemorativo, un acto formal, en donde dichosamente van a estar presentes los 5 rectores de las universidades, ¿verdad? Y alguna gente emblemática dentro del desarrollo de la sede interuniversitaria de Alajuela. Y va a ser en la UTN, en la Universidad Técnica Nacional, como una forma de también integrarlos y de demostrar que las 5 universidades estamos unidas, ¿verdad? Este programa es parte de la celebración porque para nosotros es muy importante la visibilización de la sede interuniversitaria de Alajuela y cómo el trabajo que estamos realizando que se pueda plasmar en el resto de las universidades y en el país como tal, ¿verdad? Y luego tenemos programado una serie de actividades de índole académica, de reflexión, de trabajo durante todo el año, ¿verdad? Y esa es la intención, Claro. Compartirlo con toda la comunidad. Es correcto. La gente puede buscar más información, imagino, en la página web de la sede interuniversitaria de Alajuela, y esperamos pues que de verdad la celebración sea en grande tanto en la provincia de Alajuela como en todo el país, porque la sede interuniversitaria es una sede de todas las personas de Costa Rica. Muchas gracias, don Roberto Rojas Benavides, por acompañarnos en este programa de Una Mirada, y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Les recuerdo que pueden buscar más información sobre este y otros temas en www.una.ac.cr y también en nuestros perfiles de redes sociales bajo el nombre de Una Comunica. Te esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.